Bueno, hoy estamos con un invitado de esos que da gusto tenerlos y poder hacerle una entrevista. Yo quiero hacer una introducción que tal vez resulte un poquito larga, pero quiero que cuando uno está con una persona como es Carlos del Frade, se tiene que conocer lo que está haciendo. Periodista de investigación, diputado provincial de Santa Fe del 2016 a 2023. En 1987 entró a trabajar en el programa Convenio de LT3. En 1994 en Rosario 12. Fue el primero en denunciar que el entonces poderoso arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, afrontaba una investigación en el Vaticano por abuso sexual a seminaristas. Insistió con notas en el mismo medio hasta que logró también en 1994 que la Gendarmería devolviera la Casa de Santiago 2815 en Rosario. Ahí van el hijo de una pareja de ciegos, María Esther Ravelo y Etelmino Vega, que fueron desaparecidos el 17 de septiembre de 1977 por las fuerzas de represión ilegal. Fue el primer periodista que leyó la causa Feser, la más emblemática de la represión ilegal en la provincia, en 1996. Denunció también a Jorge Massat, el senador nacional que había puesto a Carlos Reutemann en la Cámara Alta por contar con una caja de ahorro de 23 millones de dólares proveniente del lavado de dinero. Denunció el desguace del Banco Integrado Departamental. Fue el primer periodista rosarino que empezó a investigar la narcocriminalidad en 1998. Todo comenzó cuando dos curas villeros, a los que él frecuentaba, Edgardo Montaldo y Joaquín Núñez, le contaron cómo estaban matando a la droga a los chicos de sus barrios. En 1998 hizo varias tapas del diario El Ciudadano, contando cómo la cocaína llegaba por los puertos del Gran Rosario. Gracias a informaciones de fuentes policiales de primer nivel, empezó una investigación que derivó en el libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, publicado en el año 2000 y reeditado en el 2014 con gran éxito. Del Frade publica sus libros a puro pulmón, sin publicidad en medios masivos que lo recelan por su actitud incorruptible y con un acuerdo de ir a medias en la venta de la editorial. Y yo me voy a quedar con una también propia. Es un buen tipo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Es bien merecida, porque la gente tiene que conocer quiénes son los que están en estos momentos en la Cámara de la provincia y quiénes son los que hacen algo, Claro. porque hay gente que no se les conoce la cara. Carlos, hoy te pedí este reportaje para hablar del caso Vicentín. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer, yo te voy a hacer las preguntas desde la persona de la calle, que tiene que entender qué es lo que está pasando allí y qué hay atrás de todo eso. Lo primero que me viene a la memoria es allá por el año 2019, creo que fue, Todos somos Vicentín. Toda la gente poniéndose al hombro con banderas y diciendo que se quieren llevar a Vicentín, la quieren. Y resulta que la estaban robando por otro lado de una manera increíble. Sí, en realidad el 4 de diciembre de 2019, Vicentín, que en ese entonces era la sexta empresa entre las 1000 empresas que más facturaban en la Argentina, se declaró en estrés financiero, 4 de diciembre de 2019. Eso era cesación de pagos. El 10 de febrero del 2020 empezó el concurso preventivo de acreedores y ahí empezó la idea que tenía simplemente un borrador, ni siquiera una mínima profundización del tema de parte del gobierno de Alberto Fernández, de hablar de expropiación. Eso fue junio del 2020. El 20 de junio del 2020 se da aquella movilización de Todos Somos Vicentín, con la señal TN transmitiendo directamente de Avellaneda, al norte profundo de la provincia de Santa Fe. En aquel momento Dionisio Escarpín era el intendente de Avellaneda y fue televisado por TN a nivel nacional y eso lo catapultó a ser nada menos que senador nacional por la provincia de Santa Fe, ocupando el lugar que alguna vez ocupara Lisandro de la Torre. Aquella movilización de Todos Somos Vicentín tenía características interesantes de analizar, aún hoy, porque la gente que se movilizó en Reconquista y Avellaneda
claramente lo hacía a favor de Vicentín porque durante 90 años le había dado trabajo a 3 generaciones de habitantes de Avellaneda y Reconquista. Eso nunca se llegó a entender porque hay gente que desconoce absolutamente el norte de la provincia y lo que era Vicentín. Lo que sí hubo una degeneración absoluta es que se querían quedar con toda esa historia de Vicentín a favor del Estado. Y realmente era una mentira. Tanto es así que el propio Fernández retrocedió con aquella idea que había deslizado y fue para peor, porque a partir de ese momento se convalidó todo lo que había hecho ese directorio, que en julio de ese año, días después del Todos Somos Vicentín, el fiscal Policita le llevaba al juez federal Ercolini, en la capital federal, la demostración de que 17 directivos de Vicentín se habían fugado 788 millones de dólares a través de cajas de ahorro que tenían en el Banco Nación de Reconquista y se los llevaron a paraísos fiscales en las Islas Shetland en Inglaterra. Eso fue tremendo. Eso era dinero del pueblo argentino, era dinero del Banco Nación. Por eso ahí quedaba claro que Vicentín había terminado siendo el fugaducto del macrismo. El gobierno de Fernández, al hacer semejante barrabasada y semejante retroceso, dejó que las causas siguieran. Lo mismo pasó con el gobierno provincial en aquel momento de Perotti. Y ahora en la administración Milei, en el colmo de la impunidad, Milei saca una ley, que es la ley de blanqueo de capitales, por la cual si hay uno de los que están cuestionados en un delito de asociación ilícita, puede admitir un delito, que en este caso fue la adulteración de facturas, y se cajoneó la causa federal, se cajoneó los 788 millones de dólares que se fugaron. Queda la deuda de 1.600 millones de dólares, queda una deuda postconcursal que se hizo desde el año pasado con los actuales directivos que ahora fueron desplazados, recién ahora lo desplazaron, cosa que ya se pedía en junio del 2020 que fueran desplazados los directivos de Vicentín, porque efectivamente lo habían llevado a la quiebra a la principal exportadora argentina de granos, una cosa increíble. Así que ahora hay una deuda postconcursal de 30 millones de dólares por los mismos directivos que lo habían vaciado. En el medio, Vicentín es un conjunto de 32 empresas, 7.000 puestos de trabajo estables y 30.000 indirectos. Y estos 2 meses anteriores, la propia patronal, con Pedro Vicentín a la cabeza, ordenó el cierre de 3 empresas, la de Avellaneda, la de San Lorenzo y la de Ricardone, y ahí hay 1.300 operarios de forma permanente y 4.000 de forma indirecta. Eso hoy se reabre, se separa al directorio 5 años después, de forma tardía, y ya se está hablando de quiebra en los documentos judiciales de todo esto. Es muy difícil de pensar, pero lo que han hecho en definitiva es entregar la exportación de cereales argentinas, que es el principal negocio que tiene la Argentina, se lo entregaron al socio internacional de Vicentín, que se llamaba Glencore, que ahora se llama Viterra, y es el principal exportador de la Argentina. Este es un tema estructural de la Argentina, porque si no recuperamos el dominio del comercio exterior de granos, cada vez vamos a ser más pobres, más empobrecidos. Por eso el tema Vicentín, además de ser la mayor empresa de la provincia de Santa Fe, es vital para recuperar el dominio del comercio exterior de grano de la Argentina. Qué locura, ¿no? Porque estamos hablando, yo conté hasta el momento, eran más o menos unos 2.300 millones de dólares. Qué fácil que es jugar 2.300 millones de dólares a Argentina, pero después cuando vos tenés que dar un subsidio o algo, siempre la palabra es a esos negros vagos, ¿qué le vamos a dar? ¿No? Y si por otro lado se fugan 2.300 millones de dólares. Ahora, detenidos, importantes. Pero primero, quiere decir que con lo que vos me decías que la causa de todo esto era que se pudiese quedar esta empresa Viterra, digamos, con el comercio exterior. Esa fue la habiendo hecho a consecuencia. propósito, Yo como no para... sé si el objetivo era ese, pero claramente terminó así. Para mí el objetivo fue vaciar Vicentín, que supuestamente Macri lo iba a salvar y no lo salvó, por eso el principal directivo que en aquel momento tenía Vicentín
Nardelli nos llega a decir a nosotros que su mejor amigo le puso un tiro en la nuca. Su mejor amigo era por Mauricio Macri. Allí es donde declaran la cesación de pagos. Ellos creían que el haber cumplido con su rol de ser el fugaducto del macrismo, Macri lo iba a salvar. Le sacó el ampollo y terminó así. Y Nardelli terminó muriéndose de un ataque al corazón, dicho sea de paso por esos días, y era Sergio Nardelli, era uno de los principales, el principal vocero en aquel momento de Vicentín. Carlos, ¿cuánta gente se calculas que trabaja en todo digamos, el paquete de Vicentín? En las 32 empresas, lo que te acabo de decir, 7.000 en forma directa y casi 30.000 en forma indirecta. ¿Una ciudad? Sí, más. 4 ciudades. En la provincia de Santa Fe, una ciudad son 10.000 habitantes. Acá estamos hablando de 37.000 personas, así que imagínate que son casi 4 ciudades. No solamente granos y aceite de Vicentín, yo estuve viendo vinos. Vinos, algodón, aceite, presentación de carne, porque por ejemplo, el frigorífico Friar depende de ellos. Hay distintas producciones de Vicentín en esas 32 empresas, por eso es tan importante tratar de pensar cómo se puede recuperar eso a favor de la gente. Y, digamos, los chacareros, porque deben haber quedado granos adentro. Sí, 1.600 millones de dólares es esa deuda que tienen para con los productores, fundamentalmente chacarero, como vos bien decís, especialmente de la provincia de Santa Fe. Hay gente que se fundió directamente, cooperativas que cerraron en todo este proceso, acordémonos, un proceso de 5 años ya, por lo menos el proceso de concurso. Va a cumplir 6 la cesación de pagos en diciembre de este año. El problema es muy grande, muy hondo, porque, insisto, es estructural, además de lo que le pasa a muchas familias que perdieron todo porque Vicentín les quedó debiendo lo más importante. Pero después está, insisto, el comercio exterior de granos de la Argentina, está en manos definitivamente, en manos extranjeras, y ese es un problema muy serio. Vamos a ser cada vez más pobres. ¿Qué está haciendo en todo esto el gobernador, digamos? ¿De la provincia? Hoy el gobernador Puyaro la mira de lejos. Es muy lamentable su posición porque desde que asumió se disolvió la única y última instancia estatal que tenía el seguimiento del caso Vicentín, que era la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentín, que nosotros habíamos tenido en la Cámara de Diputados de la provincia. Se disolvió con la llegada de Puyaro y ahora salió a decir una declaración absolutamente innecesaria diciendo que este gobierno no es comunista. Nadie pretendía endilgarle a Puyaro la idea de ser comunista. Él lo decía con la idea de que supuestamente lo que estamos pidiendo, la participación del Estado santafesino, era para expropiar Vicentín. No, nosotros lo único que queríamos es que el gobierno de la provincia, que es el responsable político del destino de la mayor empresa de la provincia de Santa Fe, sume a las cooperativas, a las empresas privadas, a los famosos 3 interesados estratégicos de Vicentín que se borraron olímpicamente, como son Bunge, Viterra y ACA, a los trabajadores, a las universidades, y hacer un diseño de empresa mixta, claro, con lo público y con lo privado para llevar adelante. Esa era la participación que nosotros queríamos del Estado santafesino, no que lo expropie. Y además por eso es innecesaria, irrelevante esa declaración de que no es comunista, porque nadie tiene duda en la provincia de Santa Fe que Puyaro no es comunista. No, está muy bien alineado con el gobierno nacional, ¿no? Exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta también para que después, cuando el barco se hunda y las ratas empiecen a salir, no empiecen, no, pero yo no tenía nada que ver con mi ley. Exactamente. Una alianza electoral, no. Acá están adentro, así que... Así es. ¿Qué calculas vos que se puede hacer de acá en más como para que esto pueda tener una solución? Escuchaba que esta semana también, o ayer o hoy, la EPE le cortaba la luz también. En realidad la cooperativa eléctrica de Avellaneda le cortó la luz por falta de pago. Vicentín le está debiendo a la cooperativa eléctrica de Avellaneda 600 millones de pesos. La cooperativa no puede seguir de esa manera. El juez ordenó restablecer el servicio eléctrico. Entiendo la posición del juez, pero insisto, me parece muy tarde todo lo que está haciendo el juez. Desde el primer momento le dijimos, no piense solamente en Vicentín como la empresa que vaciaron, esto de Vicentín SAIC. Hay 32 empresas. Busque el dinero que tienen en las cuentas extranjeras. Recién este año empezó a hablar de eso. 5 años le dieron de impunidad a estos tipos. Así que ahora lo que en realidad estamos viendo es la agonía.
Ahora, en medio de esa agonía, yo creo que van a aparecer otros intereses para quedarse con parte de Vicentín, pero después habrá que ver si se respetan los convenios colectivos de trabajo, los Claro, derechos laborales. claro, claro. Ese es el gran problema, porque la llevan a la gente a un estado de desesperación tal que van a aceptar trabajar de cualquier manera aunque pierdan derechos laborales. Que es Sí, lo que además baja desde el gobierno nacional y también desde el lógico, gobierno ¿no? provincial. Sí, si no, no cierra esto. Claro. Tiene que haber una mano de obra muy, muy barata para seguir adelante. Eh, ¿Qué te quería decir? O sea, Vicentín prácticamente es Avellaneda, Sí, pero porque no es solamente Avellaneda, es Avellaneda, Reconquista, parte de San Lorenzo, Ricardone y parte, insisto, de la posibilidad de recuperar el comercio exterior de grano de la Argentina. Es algo muy importante. eh, ¿vos creés que es posible, no por supuesto con este gobierno, sino en alguna otra medida, poder recuperar el comercio de granos? Algo parecido, no digo lo mismo, pero algo parecido a lo que fue en su momento la Junta Nacional de Grano, Y en algún momento hay que hacerlo. Los países más avanzados del mundo lo hacen, lo tienen. porque también estamos acá un poco al vaivén del antojo, de que si a un productor se le ocurre o no vender dólares, está todo un país en jaque, por si esto ocurre o no. Así es. Entonces, bueno, también hay que buscarle solución a todo este tipo de cosas. Eh, ¿Quiénes hay metido, digamos, a nivel político que se haya podido esclarecer en esto de Vicentín? ¿Como quién decís vos? No, 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 que pueda haber, porque esto tiene que haber tenido una pata política, como fue Sí, en su no. momento Macri, por supuesto. Acá los tres presidentes que hemos tenido y el que tenemos son directos responsables de la impunidad de estos directivos. En mayor medida seguramente Mauricio Macri, pero también Fernández y también Milei. Y después tenés los gobernantes de la provincia de Santa Fe que miraron para otro lado, tanto en el gobierno de Perotti como en el actual gobierno de Puyaro, y después los dirigentes que en su momento salieron a decir todos somos Vicentín, posiblemente con la cara más visible sea la de Dionisio Escarpín, que es de intendente de Avellaneda, por eso saltó a ser senador nacional y ahora diputado provincial. Todo ese radicalismo del norte de la provincia de Santa Fe es corresponsable de lo que pasó con Vicentín. Sí, pero yo me refería acá en la provincia, ¿no? Incluso la justicia. Tiene que haber habido jueces acá, también que hicieron posible que todo esto suceda. Nosotros lo que decimos es que el juez Por Lorenzini, miedo. sí, el juez Lorenzini nosotros creemos que planteó mal el tema, por eso hace esto de desplazar al directorio 5 años después. No me parece un tipo deshonesto, nunca me pareció deshonesto, pero sí muy frágil frente al poder dominante de Vicentín en el norte de la provincia. Y después la justicia federal de la provincia de Santa Fe, que se borró olímpicamente con todo lo que tiene que ver con Vicentín, porque en medio de todo este proceso de estos años también hubo casos de exportación de cocaína que salían del puerto de Rosario, terminal Puerto Rosario es de Vicentín, y por allí salieron casi 4 toneladas de cocaína en los últimos 6 años. Entonces, allí también ves la complicidad de ciertos sectores judiciales de la justicia federal. Agregaron otro negocito más, ¿no? El vino. eh, Ah, y este tipo de exportación tienen, blanca. tienen Sí, otro tipo de exportación también sí, ahora, ¿no? sí. Por Eh, eso habrá que investigar bien eso y lamentablemente siempre se para en este caso de las exportaciones de cocaína de acá de Terminal Puerto Rosario, se paraba en el guinchero que manejó el container en donde pusieron la cocaína, como si claro, la claro. responsabilidad fuera de él, solamente Eh, de él. ¿Qué otras voces se alzan en la provincia con esto? Pocas, pocas. Cuando estábamos en la comisión de seguimiento era importante porque por lo menos allí habíamos 4 diputados que seguíamos bien el caso, que era Rubeo, que era el presidente, Palo Oliver, que actualmente integra nuestro bloque, Rubén Giustiniani y yo éramos los 4 que más insistimos en esto. Yo hasta publiqué un libro, hicimos Ujú. 2 documentales sobre el tema Vicentín, pero son muy pocas voces, muy pocas voces. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué ves acá el futuro inmediato que puede pasar con Vicentín? Lo único que espero es que no queden en la calle los muchachos, creo que van a seguir, pero si siguen van a seguir dentro de lo que ya se empieza a mencionar como la nueva Vicentín.
Y ahí tengo miedo sobre la pérdida de derechos laborales, la pérdida del convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que me parece que está en el horizonte cercano. Pero si se llega a producir la quiebra, vamos a tener una emergencia social muy grande, especialmente en Avellaneda y en Reconquista. Te voy a sacar un poco del tema, Vicentín, ahora, preguntarte, ¿cómo ves la salud de la provincia, si está preparada para este tipo de eventos, ¿no? Para este tipo de cosas que ¿Qué tipo de tanta salud? gente, la salud provincial me refiero, ¿El sistema de el salud? sistema de salud? No, el sistema de salud, de alguna manera se sigue manteniendo el sistema de salud estatal. Igualmente nosotros estamos denunciando algunas cuestiones que están faltando. Y el problema serio después tiene que ver con lo poco que se ha invertido en salud mental, que es otra de las áreas fundamentales para todo lo que va a pasar si llega a haber una lluvia de desocupados, que ya tenemos, porque hubo 11.600 despidos en el primer año del gobierno de Milei acá en la provincia. Pero por sobre todas las cosas, el gran tema es social. ¿Qué va a hacer esa gente sin trabajo? ¿Dónde se va a reinstalar laboralmente? Ese es el gran problema. Sí, sí, sí. Carlos, el tema narcotráfico, eh, ¿cambió algo? Bajaron los homicidios y nada más. Porque hasta el propio gobernador, después de discutir duramente con nosotros, llegó a admitir públicamente que las bandas están aquí, están ahí, dice el gobernador, que es lo que nosotros decimos, las bandas narcopoliciales siguen operando. Se ha cambiado el gerenciamiento en todo caso, pero eso es lo que está por abajo. Lo que sigue es el negocio por arriba del narcotráfico, eso sigue por los bancos, siguen por el río, siguen por el aire. Las bandas son regionales latinoamericanas, metiéndose en todas las provincias, tomando como integrantes a ex integrantes de bandas narcopoliciales barriales de cada una de las ciudades especialmente vinculadas al Paraná, como son Entre Ríos y Santa Fe. Así que ojalá que no volvamos a tener el nivel de homicidios que tuvimos, pero eso puede quebrarse rápidamente. Yo hablo siempre de un paréntesis de reducción de homicidios, porque eso se va a romper cuando empieza a faltar la plata para las distintas bandas que están por abajo. Sí, 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 sí. Mientras tanto, por arriba el negocio sigue porque el narcotráfico es uno de los negocios estructurales del capitalismo, así que eso continúa. Y por último, Carlos, te quería preguntar por la política nacional, la política que está llevando a cabo Milei. ¿Qué crees que puede pasar de acá en adelante? Yo tengo temor que pueda ocurrir lo que pasó en Santa Fe en las elecciones de constituyente, que la mayoría de la gente no vaya a votar. Eso es tremendo para la propia gente, es casi Ujú. suicida, porque creer que todas las opciones políticas son lo mismo y no yendo a votar, demostrar el hartazgo de la política, es convalidar la política que se va a seguir aplicando, que va a ser la política del poder económico. Y como tengo la idea de que no aparece todavía una herramienta política que pueda entusiasmar a la gente, es probable que en las elecciones de medio término sea la primera minoría, Milei, a nivel nacional. Y eso me preocupa porque se va a profundizar la entrega, el saqueo, el grado de colonia en relación a los Estados Unidos, así que me preocupa. Por eso hay que seguir resistiendo como se puede, donde se pueda, pero tener en claro que somos minoría. Sí, sí, sí. Carlos, muchísimas gracias. Siempre es un gusto Gracias. tenerte. Y bueno, tener las puertas abiertas para cuando vos quieras, ¿eh? Felicitaciones por esto, me parece un emprendimiento maravilloso. Gracias por la generosidad y ojalá que les vaya muy bien. Muchísimas A gracias, Carlos. vos.